Bueno, seguimos con la parte final del TUMI. A ver si llegamos a quinta etapa. Falsa médica. Seguimos con Paula. Pasar energía. Posición 1064. 707 hablamos de entonces ese cero. Hay que ver si es de izquierda realmente o de izquierda de derecha, qué principio es el que está activo ahí. 1064 es la pregunta. La pregunta anterior al diseño. Esa es esa posición. El positivo. La posición. La posición en genérico 357, 1064, a todos nos responde a la Pregunta. anterior al diseño. Es el aspecto inconsciente de la pregunta particular que va a abrir el tiempo. El aspecto impersonal de la pregunta particular que va a constituir mi exploración espacio-temporal. Esta posición tiene que ver con, si la 353 es la lógica del procesador, esta tiene que ver con la lógica que va a ver, ¿cómo decirlo? El elegir una pregunta, que en realidad esto no tiene que ver con que yo tenga una pregunta que me tenga que contestar, ¿está? Pero la primera es desconexión, ¿sí? Instante. La segunda instancia va a tener que ver con elegir una pregunta, ¿ven? Se entra a particularizar la cosa. Entonces, va a haber un aspecto genérico de esa pregunta, del género, con la que yo voy a estar implicado. Entonces es la conciencia 3 de los 3 personajes, de la función del 7 distorsionada. Hay algo que yo me voy a... Este cuentito, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? No viene claro, sino... Video 1. Se hizo una pregunta, ¿cómo sería ser amarillo con una pintita de azul? ¿Está? Bien. Eso en términos lógicos, ¿qué es? Es cómo sería elegir un color que tenga una cualidad de otro, implícita. Y ahí no importa qué color. ¿Ves? La pregunta concreta es amarillo con pintita de azul. La estructura lógica de eso es elegir un color Que no sea De un uno. color diferente. que tenga una pintita distinta. ¿Sí? Entonces ahí es aquella el rojo, vos el azul, el otro el verde, el otro el naranja, el otro no sé qué. Es la pregunta que abre el tema. Es el aspecto impersonal de la pregunta que abre la posibilidad de exploración espacio-temporal. Entonces, ¿qué voy a tener acá? La manegada. Las coordenadas se dan primero cuadrante, después el paso y después la vuelta. La vuelta. Esa es la manera, porque si no es como que todo suena igual. Inhumano, vuelta 9. Inhumano, vuelta 9. 134. Bien. Ese es el positivo. Sí. Inhumano, humano, Y el vuelta negativo 7. 2 se buscan. Lógico, contexto, vuelta 3. Ahí tienen que ver. Esto es una cuestión netamente de izquierda la posición. La extrema, la pregunta anterior al diseño. Pero es el aspecto impersonal de esa pregunta. Tiene que ver con la finalidad de la especie humana. ¿Qué aspecto de tu membrana está configurando tu vínculo con la finalidad de la especie humana? En el caso de Paula, frecuencia 329 menos 36. Entonces, sigo con Paula. 329 positivo y 36 negativo. Vean que no hago análisis de números yo. ¿Sí? Porque el número va a tener que ver con el instante en el que yo lo abordo, lo que me va a mostrar. Que siempre es la lógica que está operando mi percepción para mirar el número. Entonces, 329, 1064. Esta es una posición humano, global,
lógica. El género humano y su lógica particular. Eso es el aspecto positivo de la pregunta de la más negada. Y en el negativo tiene 36. Tiene que ver con la lógica del contexto. La abstracción, lo invisible de la realidad. Eso tiene que ver con la pregunta negada. La configuración de la entrada al desdoblamiento. Visto desde que estás, de asumir una persona que con esta frecuencia, porque hay muchas personas que nacieron el mismo día que ella. Te digo, pero dentro del proceso es obvio el encontrar la respuesta a esa pregunta tiene que ver con el proceso de la lógica en sí. Porque ves dónde está configurada tu pregunta, sobre el género humano y su lógica. Lo que pasa es que esto es inconsciente, porque es el aspecto impersonal de la pregunta del diseño que uno aporta. Esto es increíble porque es lo que escribí hoy de mañana, sobre la conexión con la finalidad de la especie. Es esto. Por eso es la más negada genérica, la lógica del humano. Es exactamente lo que escribí hoy de la mañana cuando me desperté. Es lo que quería transmitir. Todos tenemos una implicancia con una gran pregunta impersonal, aspecto impersonal de una pregunta que genera la posibilidad de la existencia de la especie humana, particularmente de la especie. Y en ese aspecto cada uno tiene su particularidad vinculada a esa pregunta que genera la posibilidad de la especie. Si hoy hablaba en ese texto que les mandé, identifico una suerte de objetivo en la existencia, que yo lo que hacía era diferenciarla del propósito y esto de la finalidad, porque se nos pega rapidísimo el propósito genérico con el particular. Y 1422, posición 358, es 322 y 43. Y esta es la que me encanta, ¿no? Es como que ninguna me gustara, ¿no? Me gustan todas, pero 43 y 322. Acá tenemos el positivo está en la lógica del humano, del inhumano, perdón, la lógica del inhumano, y el negativo en el humano. ¿Cierto? Humano. Entonces, ¿a qué refiere esta posición 358? Esta posición, a los 1422 días de vida, en esta posición tiene que ver con esos circuitos, ¿sí? Con los circuitos del diseño, con la parte emocional, es el apoyo. En el 1009. Para mí es netamente sustitución del faltante acá. O sea, tiene que ver con eso. En esta zona vamos a tener de qué carajo se va a tratar la percepción de error dentro del receptor. Si no hay mutación de esta posición, no hay 360. El 360 que hay es el mismo que había. O sea, no es que una posición sea más importante que otra, porque todo es un proceso. Pero esta configura esa cosa, de cómo hago para ver error en lo que veo error. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, en esta posición, que es el 360, tiene que ver con la membrana constituida, ¿no? ¿Quién fue lo que dijo hoy? ¿Cómo fue que dijo? No me acuerdo qué dijeron. Que le llamaron punto de encaje, yo le llamaría más bien punto de ajuste. ¿Sí? Que no es lo mismo. El punto de encaje refiere a la fecha de nacimiento, entonces el negativo se positiviza en el contexto y yo veo de mí lo que no veo nunca, pero lo veo globalmente porque la Tierra es la poseedora del día. Y eso que yo tengo siempre constituyéndome, operándome de manera permanente, la Tierra lo muestra en realidad respuesta. Globalmente. Eso es el punto de encaje.
Eso es punto de encaje. Pero esto no es punto de encaje. Esto es como un punto de ajuste interno, ¿sí? Es como si hubiera un botoncito donde vos afinás la guitarra, no sé, ¿ves? El mecanismo ese que hace que quede con la afinación, es el afinado, que responde a un proceso, ¿sí? Que en realidad se ve en el tumi de quinta, ¿no? Por eso digo que si esta posición no muta, porque está vinculada al aspecto no lineal del masculino, es decir, a la conciencia solar negativa, la nada misma, y al oxígeno que viene de ahí, vínculo con esta posición. Esto Ale lo explicó en el evento 47. Ya van a subir el video, cuando lo suban lo van a ver. No es algo que lo sé yo y los demás no, sacado de ahí. Entonces, cuando muta esto, y la mutación tiene que ver con la percepción de error de contexto, no porque deje de ver errores, sino porque me vinculo con la finalidad de eso. Tengamos en cuenta que si estamos hablando del TUMI en este sentido, estamos hablando de cómo se configura el yo. Entonces, ¿cómo se configura el yo? Ahí estaría el punto de ajuste justamente para que no se... para tener el equilibrio. ¿El equilibrio de qué? De ese diseño particular dentro del plano. Porque necesita un equilibrio. Yo le fundé todos estos errores de izquierda y de donde derecha. Eso es un 360, que constituye ese cero dentro del diseño. El cero dentro del diseño, y esto lo deja ver muy claramente cuando se mapea, nosotros estamos abriendo la frecuencia del receptor particular cuando trazamos TUMI de cuarta etapa y lo mapeamos. Entonces, cada particularidad va a tener un cero diferente. Entonces, es como digo, no puedo decir que estar con un diseño en punto cero es vivir así, así, vestirse así, pensar así. Cada antena biológica tiene un punto de ajuste que es única de ese receptor particular. No hay manera que vos puedas ejecutar un juicio sobre el diseño al punto cero, que es esta posición, desde afuera en un receptor. No hay manera. Eso es lo que te impide que vos puedas juzgar al otro por lógica y lo que te impide que vos le puedas decir al otro lo que tiene que hacer por lógica. No por quedar bien, ni porque sea lo que te dicen que hay que hacer. Es que es contundente. Es una expresión absolutamente particular. Y el afinado de esa guitarra, el único que tiene el acceso sos vos. Entonces la referencia externa se cae por lógica, no porque yo dejo de tomar en cuenta lo que me dicen los demás. 361. Bueno, acá entramos en los de derecha, ¿no? Entonces, ¿ves? Está en una posición de izquierda. ¿Sí? Posición de izquierda netamente tiene que ver con el femenino, con el receptor, que tira vínculo con la tierra, ¿sí? Vas viendo de qué se trata esa posición para tu membrana particular. Entonces, cuando hablan de la izquierda y de la derecha, y a mí no me resuena que la izquierda sea tan así, porque yo lo veo a la izquierda de otra manera, voy y me fijo en el TUMI, a lo mejor mis posiciones de izquierda están a la derecha. No, te configuraron desde tierra lógica negativa, y sos una antenita al servicio de marcar una posición en el espacio-tiempo para la conciencia de la tierra de sí misma. Punto. Bueno, obviamente para mí esta posición tiene que ver con funcionalizar este aspecto, ¿ves? Lo que acá mutó en la posición 359, que tiene que ver con la percepción de la finalidad del error en la existencia, tiene que ver con la finalidad. Cuando eso muta, y entonces el error es conciencia, esta posición 3502, no, estoy vinculando esta con esta, no salí de acá. Acá lo que va a tener que ver es eso, entonces vamos a mirar en la particularidad, 31649 con 306. Yo digo, si esta posición
tomalo solo para tu particularidad. Tómenlo con pinzas porque en lo general puede ser. Hablo de la posición. Si esta posición no muta el error respecto de la finalidad que tiene dentro de la existencia concreta, no va a haber circuitos de derecha para la lógica en punto cero. Entonces, mi pregunta interna es, este equilibrio que yo noto acá es, hay un proceso obviamente, pero sobre todo en esta instancia, hay una, como dije, punto de ajuste, se afinó la guitarra, entonces del lado de la derecha voy a estar conectada, si yo estoy conectada con la finalidad del error, empiezo a tener derecha. Eso lo voy a buscar en tu caso a ver cómo se te mapea. El error está configurado acá, en estas columnas, ¿digo bien? Sí, acá y acá, son estas columnas, y la otra está configurada acá. Entonces te queda totalmente completa la izquierda. Claro. Totalmente. ¿Y qué te mete? Una derecha dentro de una izquierda de error. Porque esta es una posición del tumi de derecha. Una derecha interna. Pero claro, si muta la lógica con la que ves el contexto. Lo que percibís como error en el contexto, ¿ves? Inmediatamente. Pasás por el punto de ajuste y tenés esto. Se armó a la izquierda. Se armó a la izquierda. Sin punto ciego. 2864. Decime en 2 o 3 palabras lo genérico del 2502. Lo dijiste con ella, que Sí, son los circuitos de la membrana del diseño en términos de derecha, o sea, es un... Con un cero. ¿Qué hacer con la finalidad del error? Pero tiene que haber mutado la 359. 2864. Si nosotros hablamos de un humano de un sincero, ¿se acuerdan? Ayer que hablábamos de la posición del eje del ser a la izquierda de un sincero, que viene sincero. En esta posición yo lo que veo es una posibilidad de que el diseño sea consciente del cero. En esta posición. Pero en términos de la emoción. En la 2864. 28 es el famoso 28 informa. ¿Sí? Y acá vas a tener un, ¿cómo decirlo? Es como la renovación de los circuitos permanentes. Es lo que acá se configura como una condición. Claro, Acá le pegaste la vuelta. ¿Sí? Acá es 30 de octubre 303.32. 62. Está por acá, 2864 y 2864. Bueno, esta es la primera derecha de derecha que tenés. Son los principios dentro del contexto. Acá está la salida de la 1422. Inconsciente biológico desde el futuro. Es los principios dentro del contexto, porque esta posición es inhumano-humano. Dentro del contexto. Netamente es el andrógino, no te queda otra, con un inconsciente biológico desde el futuro configurado como posición de izquierda, vas a tener que netamente hacer la inversa, que es el andrógino en el plano. Totalmente coherente con la posición de izquierda que está configurada.
que te quería preguntar, es como que vos siempre relacionás el 358 con el 362, el 359 con el 331, así vas como relacionando. Lo que pasa es que es el equilibrio de la membrana. Ah, bien. Tiene aspectos de entrada y aspectos de salida. Y esto lo estoy mirando lineal, porque cuando lo vivimos, y ahora cuando termine lo voy a mostrar, es totalmente al revés. Esto es cuando se arma la identidad, el yo, y el mecanismo que todos tenemos operativo por defecto. Por eso siempre estamos haciendo esto que le estoy diciendo a ella. Sí. Entramos por acá para equilibrar. Sí. Ahora, la paradoja es que en el año nosotros lo vivimos por derecha. Y si no activamos lógica inversa, no se nos muestra. Porque en realidad es la anticipación lo que vas a tener. Vas a entrar por la respuesta en lugar de por la pregunta. Por eso lo a vivimos tu por la- membrana particular. En el año, claro. El tema es que entrar por la respuesta es la realidad respuesta y yo no ubico la pregunta que me tengo que hacer para que la realidad me funcione como respuesta. Claro. Esto es, nosotros sabemos que realidad es respuesta y entramos a la existencia por una pregunta que está negada, que tiene su aspecto genérico y su aspecto particular. Ahora, cuando nosotros vivimos el año, tenemos la configuración de entrada, que es la configuración del yo, va a entrar por izquierda y va a tener ese proceso que ahí está especificado con los años. Cuando nosotros el resto de la vida seguimos viviendo, repetimos ese mismo patrón, siendo que lo que tenemos abierto al año siguiente, de cuando estamos en los 10 años, es empezar a vivir por la derecha eso. Como no tenemos lógica para hacer eso tendría que ser, entrar por la respuesta es realidad-respuesta, ¿qué pregunta me hago? Realidad-respuesta, ¿qué pregunta me hago? Realidad-respuesta, ¿qué pregunta me hago? No, ¿qué pregunta tengo? Y a ver cómo hago con esto que tengo afuera. ¿Sí? Es al revés. Entonces, cuando yo activo el TUMI en presente, de cuarta etapa, voy a entrar por la derecha, por realidad-respuesta. Y de ahí voy a ver qué preguntas me puedo hacer. Y esto tiene netamente que ver con lo que escribí el día de hoy. ¿Son tus preguntas de quinta etapa o son tus preguntas de las otras 4? No hay problema. Todos tenemos preguntas de todas las etapas porque todas las etapas están abiertas. Entonces, realidad-respuesta me va a generar la percepción de una pregunta interna. Si la pregunta es de primera etapa, de segunda, tercera, de cuarta, no importa, la sumo y entro por ahí. Cuando entro por ahí voy a tener la anticipación, ya no de la respuesta, porque la realidad lo es, sino del acceso a la pregunta que generó esa realidad-respuesta. Y cuando entro por derecha, teniendo el acceso por la respuesta, y a lo que llego es a la pregunta, por favor, es el último movimiento de la calendaria, es fundar espacio-tiempo lento, porque me voy a encontrar con la pregunta. Esto es Mario Benedetti que dice, cuando tenemos todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Por supuesto, porque se trata de generar nuevas preguntas. De inhumano de quinta etapa es, ¿tus preguntas son respecto del género o son respecto de tu particularidad y tal? Ahí vas a saber qué tipo de pregunta te estás haciendo. Comillado, paréntesis, la particularidad es la más conectada de manera inconsciente con la globalidad. Entonces, no hay conflicto con tener preguntas personales solamente. ¿Ves? O sea, conmigo están cagados porque les voy a dar una de cal, una de arena, así, entonces, ¿qué hago? Posición 363 del TUMI. Es la respuesta de la pregunta que hablamos hoy anterior al diseño. En esta instancia es el origen del inconsciente biológico. ¿Ven que la respuesta a la pregunta genérica que origina la especie humana ya está respondida? ¿Ven la importancia de volver a hacerse una pregunta genérica de la especie que exceda la cuestión de dónde venimos? Si no hay plantada una nueva pregunta, reconociendo que el origen de la especie humana y del desdoblamiento del tiempo ya la tenemos, se termina el espacio-tiempo y el gordito aprieta el botón.
¿Será o no importante un día como hoy fundarnos una pregunta nueva acerca del género humano? Más que ver con la finalidad. Entonces es abrir un espacio-tiempo genérico, donde todas las preguntas particulares expresadas, todas las particularidades expresando de manera individual esa pregunta genérica, y todo se va a tratar de la finalidad. No desde dónde vengo y para dónde voy, como la pregunta existencial que abre el tiempo, ¿ves? La ignorancia acerca del origen. Pero para eso hay que asumir definitivamente, y esto es como ley, que el origen es la no existencia. Y si eso me da pánico, yo sé que hay un inhumano perdido de alguna de esas etapas dentro de este humano que porta ese inhumano. Entonces voy a ese rescate, pero no me desenlazo de la finalidad, porque estamos en el tránsito entre un espacio-tiempo y otro, en ese puente, entre los dos desdoblamientos. Esto es Garnier, ¿no? Con 26.000 años y los otros 26.000, no sé cuántos millones, no sé ni los números, lo que dice el tipo. Pero es el tránsito de un a otro. Entonces voy a estar con un pie en un aspecto y con un pie en otro. Pero juego. No me quiero desligar. ¿Sí? Porque tengo un pie adentro y a la otra tengo que ir con los dos pies. Esa es la posición 363. En este caso 301 y 64. 301. Ay, ¿dónde está el corazón? ¿Izquierdo otra vez? No, a la derecha, 301 acá. Tan clarito. Acá y acá. Bueno, contextual, pero fíjate, complemento de la posición 2864. Contexto completo. 2864 tiene que ver con el aspecto de salida del 1422. ¿Por qué vimos el 364 si ya no es el turni? No, yo no. Si dije 364 lo dije mal. Es 363. Bien. Sí, lo debo haber dicho mal. 363 es la posición. Porque dije la frecuencia de ella que es negativo 64. Capaz que escuchaste eso. Y obviamente es lógica contexto, ¿ves? Dentro de las membranas, dentro de las posiciones que cada uno tiene en el TUMI, tiene que detectar cuál referencia a los principios abstractos, o sea, a lo interno, al mundo interno. La salida del TUMI hoy, de Paula, ¿no? Posición 3580. Si acá me configura una lógica de percepción de izquierda y acá me configura una lógica de percepción de derecha, simplemente esta posición me va a decir por dónde tengo que entrar a observar el diseño particular que porto al inhumano que está gestionando a este humano. Y todas sus respuestas respecto de los conflictos que abrieron su posibilidad de existencia. 28977, bueno, es rotunda la frecuencia. 77, o sea. Respuesta, negativo 77. Es bisiesta la tuya, mirá vos. Un 15 de octubre bisiesto, en la salida. Claro, este año tenés acceso por estos años, hasta que no llegue el bisiesto 2020, el acceso a la membrana, a este aspecto de la membrana particular, cuya fundación es en el mismo instante que el 707, es lo mismo, vivido separado por 9 años, sí. Pero es lo mismo, es la reconectividad con el instante. Sí. Por eso es la conciencia de los circuitos del diseño. Tiene 0. Esta posición.
Tiene 0 acá. Esto, accedes 3 años al negativo de eso, a la abstracción. El único año en que accedes directo al positivo. Y ahora lo que decía, bueno, eso, ¿no? Es el cierre de la cuestión del TUMI de cuarta etapa. Mi fecha de cumpleaños y la constitución de esa membrana es esa referencia a pasado, que operan todas las particularidades para poder, está correcto, no hay que salir de eso en el sentido de negarlo, dejar de hacerlo o esto, sino es, de esta manera me constituí y por este mismo lugar puedo salir. Entonces se entiende que la salida sea por la pregunta y no por la respuesta. Que la salida sea por la izquierda, constituida. Evento 45, primera hora y media de ese evento es clarísimo de respecto de izquierda y de derecha para escucharlo, desgrabarlo. Ese día, el primer tramo, que es 1 hora y pico, evento 45 Mar del Plata, la explicación de izquierda y derecha es clarísima. La izquierda es particular, no colectiva. Nosotros tenemos a la izquierda colectivizada por una derecha recontra trucha que la fundó, corrupta. Porque es la manera de poder fundar una izquierda. Porque los principios son íntegros ambos. No hay uno corrupto y el otro no. Entonces lo que va a tener que hacer es corromper derecha, corromper futuro, para poder fundar una izquierda corrupta. Y así genera la existencia. O sea, esto que dice Ale, hay que hacer tanto para generar, ¿entendés? Que esto. Esto es solo la Tierra y nadie, ¿no? No es. Tierra lógica negativa no es trauma. Tierra lógica negativa no es trauma, no existe. Es conciencia. Vamos a hablar de trauma en desdoblamiento. La lógica negativa, si no estamos contaminando la ausencia. Con una perspectiva humana material, y esto es desdoblamiento espacio-temporal del planeta Tierra. Nosotros somos una etapa. Entonces hay que corregir eso, porque eso se estaba sosteniendo hasta hace poco. Bueno, yo me acabo de dar cuenta, porque yo tengo la pregunta acerca del rol de la concepción lógica del receptor biológico. Para mí es una pregunta abierta, por eso, nada. Acá poníamos el documento, si eso es cierto. Pero no, concepción acá no. Además, al poner La trauma... ficha de concepción se ponía en el 7. Sí, por eso digo. Igual nada. Ya está. Bueno, chicos. Maravilloso, Nair. Mucho para digerir. Y nada, buenísimo, buenísimo. Me abrió un montón de cosas, un montón de puntos y impecable. Gracias. Gracias a todos, ¿eh? Sí, para mí también ha sido una experiencia muy linda. Tengo mucho también para aprender y a seguir con esto. Y muchas gracias porque para mí es un despertar esto también. Una puerta de entrada muy grande. Muchas gracias. Aquí estoy. Lo mismo que te decía Analía, y maravilloso, me encantó todo. Esto me ha enganchado ahora totalmente. Por eso yo quería participar. Problemas, algunas dificultades, pero no importa, porque ya yo sé el camino que ando. Y entonces, darte 1000 gracias, porque no hay dinero que pague el conocimiento que tú estás dando. Es maravilloso. Gracias, ¿ok? Chao. A todos, chao. Chao. Muchas gracias. Bueno. Solo te quería preguntar, el TUMI de quinta etapa, ¿cuál es la variante o qué más le agregas tú? No sé. Sí, un poquito. Es otra cosa. Evento 47. No puedo decir otra cosa. Okay. Muy padre y a toda madre. Mucho por digerir. Mucho por digerir. Muchas bendiciones. Bye. Vení para acá. Rita.
que fue la que hizo los sándwiches a mano. Se me la pasé trabajando A a las mano. 4 de la mañana estuvo haciendo sándwiches. La dueña de casa, Un placer. la que Qué gusto generó verte. la posibilidad, la vacante cero. Gracias, Rita. Muchísimas gracias, Rita. Qué linda. A ustedes que desde el otro lado también han estado muy presentes, acompañando y siendo parte de todo este proceso. Así que muchas gracias, ¿eh? Y a Muchas toda gracias. madre. Gracias. Bye. Bye. Pues hay que decir ahora a toda madre.